¿Qué tal, chicos? Espero estén muy bien. Miren, hoy día vamos a hablar sobre la normalización de la base de datos. Básicamente, la normalización de la base de datos son reglas que se aplican a la base de datos para mejorarla y optimizarla, de tal manera que tenga el mínimo de errores posible. Pero ¿para qué es útil esto? Pues simplemente imaginen esto. Imagínense que ustedes son dueños de una tienda y tienen a una persona encargada de guardar los paquetes dentro de la bodega. Ustedes le entregan un paquete de productos, esa persona lo guarda en una caja y ¡pum! Lo lanza dentro de la bodega. Y así para todos los productos que ustedes le dan. En algún momento ustedes van a querer un producto. Entonces se lo piden a él, que supuestamente es el encargado de la bodega. Y esa persona, cuando usted le pide un producto, ¿qué va a hacer si todo lo ha tirado nomás así y no sabe ni dónde está? Este emoji creo que es exactamente lo que sentiría ese encargado. No va a saber qué hacer. Miren, los sistemas actuales de base de datos o los sistemas actuales en general funcionan a través de las páginas web, a través del web, del internet. Entonces necesitan que esas bases de datos sean lo mejor posible y lo más rápido posible, porque es la base de todo sistema. Entonces, esta experiencia de que sea rápido va a ser un punto a favor para todos los usuarios eh, que vayan a utilizar el sistema o la página web. Bueno, entonces todos esos datos, todos esos sistemas, todas esas páginas web utilizan una base de datos. Y vamos a ver cómo se normaliza. Aquí les tengo un ejemplo de una tabla sin aplicar normalización. Esta tabla se llama usuarios. Tiene un campo llamado nombre, otro campo llamado empresa, otro campo llamado dirección de empresa, otro campo llamado URL, otro campo llamado URL2. Esta tabla está sin normalizar. Veamos la primera forma normal. La primera forma normal consta de tres reglas o tres normas. La primera norma nos dice que es eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales. Si vemos, ya tenemos un campo URL y tenemos otro campo URL. Es decir, están creando un grupo URL1, URL2. Y esto no puede ser posible. Entonces lo que nos dice es que eliminemos esos grupos repetidos de las tablas individuales y los eliminamos dejando solo uno. ¿Ya? Pero al hacer esto vamos a perder la información de la otra tabla. Entonces aplicamos la segunda norma, que es crear una tabla separada por cada grupo de datos relacionados. Ok, como se dan cuenta, al principio teníamos ABCXYZ para, para el usuario José y ABCXYZ para el usuario Valentina. Es decir, que hay cuatro datos y aquí están los cuatro datos en una nueva tabla llamada URLs, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, miren, todos esos datos. Y hemos cumplido con la segunda norma. ¿Cómo se vería nuestra base de datos hasta ahorita? Pues se vería así. La tabla usuario se vería de esta manera y la tabla URL se vería de esta manera. Dice, como se puede percatar, se ha perdido la relación que tenían los usuarios con sus URL. Para esta debemos aplicar la tercera regla. ¿Sí? Vámonos a la tercera regla y nos dice lo siguiente. Identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria. Ok. Entonces vamos a aplicarle eso a la tabla usuarios, en donde decimos que usuario 1 tiene José ABC y usuario 2 tiene Valentina XYZ. Y también se lo aplicamos a la tabla de URL. ¿Sí? Entonces ubicamos ID URL y le ponemos un ID incremental 1, 2, 3, 4 a cada uno de los datos. Con esto nuestra base de datos quedaría así. ¿Sí? Cada tabla, la tabla de usuarios tiene su ID o su primary key o su llave primaria y la URL también tiene su propia ID o llave primaria. Y de esta manera, ya una vez aplicadas las tres normas, podemos decir que nuestra tabla o nuestra base de datos está en la primera forma normal. La segunda forma normal solo tiene dos reglas, ¿sí? La cual es, la primera, crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Miren lo siguiente, si revisamos la tabla de usuarios, vemos que no tenemos el problema mencionado en la primera regla de la segunda forma normal. Es decir, que no hay grupos de datos
que se aplican a varios registros. Pero en la tabla URLs, aquí me comí, es URLs, sí observamos que se repite ABC dos veces y XYZ dos veces. Se están repitiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente eliminar eso. Nuestra tabla de datos URLs quedaría así. Y hemos aplicado la primera regla de la segunda forma normal. Si ven lo que está haciendo, aquí se están repitiendo lo mismo. Y acá ya no, solo lo dejamos así. Ya no tenemos estos datos, sino que lo dejamos así. Ahora, vamos a aplicar la segunda regla de la segunda forma normal. Relacionar estas tablas mediante una clave externa. Como se dieron cuenta al principio, teníamos relaciones, o sea, teníamos que el usuario 1, el usuario José, tenía dos URLs, miren aquí arriba, si ven acá arriba, el usuario José tenía ABC y XYZ. Y Valentina también tenía ABC y XYZ. Y eso tiene que mantenerse, no se puede perder esos datos. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Aplicando la segunda regla de la forma normal, que es relacionar estas tablas mediante una clave externa. Entonces, revisemos. La tabla usuario es esta, ¿verdad? El usuario 1 va a ser José y el usuario 2 va a ser Valentina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadirle un campo usuario. Sí, vamos a añadirle un campo usuario, perdón, el campo de la clave primaria de la tabla usuario a la tabla URLs. ¿Con qué propósito? Con el propósito de decirle que el usuario 1 tiene esta URL y el usuario 1 también tiene esta URL. Aquí ustedes dirán, profesor, pero igual se está duplicando. Sí, pero ya no es solo él, ya no es solo este grupo. Se está duplicando esto de acá. Y ahora veamos si hay en verdad duplicación. Miren, la combinación de 1 ABC está por acá. No, ¿verdad? Y la combinación de 1 xyz.com está por acá. No, ¿verdad? Entonces no se están duplicando ni se están agrupando. Acá lo mismo. El usuario 2 con ABC no se está repitiendo y el usuario 2 con XYZ tampoco se está repitiendo. ¿Sí? Entonces ya con esto ya sabemos y ya hemos hecho la segunda norma de relacionar las tablas mediante una clave externa. Con esto nuestra base de datos hasta ahorita quedaría así. La tabla usuarios y la tabla URL. Es decir, que nuestra base de datos ya estaría en la segunda forma normal. Vamos a aplicar la tercera forma normal. Miren, en la tabla usuarios, si se dan cuenta, dice usuarios. Obviamente un usuario trabaja para una empresa. Pero ¿qué pasaría si yo quiero añadir otros empleados de la misma empresa? Voy a estar repitiendo ABC y todos estos datos 300, 400, 500 veces, la cantidad de empleados que tenga la empresa. Entonces, esta información va a hacer que nuestra base de datos sea súper pesada. Entonces, aplicamos la única regla que tiene la tercera forma normal, la cual es eliminar aquellos campos que no dependan de la clave primaria. La clave primaria de usuarios se llama ID de usuario, no ID de empresa, no ID de dirección. Entonces, empresa y dirección lo que va a hacerse es, o lo que va a pasar es que se va a transformar en una nueva tabla llamada empresas y a la cual le aplicaremos lo ya visto, es decir, pondremos el campo empresa, pondremos el campo de dirección, pero le añadiremos el ID empresa. ¿Ya? Para decir que la empresa 1 es la empresa ABC con esta dirección y la empresa 2 es la empresa XYZ con esta dirección. ¿Ya? Ahora,
como vimos en la segunda forma normal, vamos a modificar la tabla de usuarios para añadirle una clave o una clave externa o clave foránea de la empresa. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que el usuario 1 se llama José y trabaja en la empresa 1. ¿Cuál es la empresa 1? ABC con esta dirección. Y que el usuario 2, que es Valentina, trabaja en la empresa 2. Y ahora, si yo quisiera añadir 300, 400 empleados, ya no voy a estar repitiendo a cada rato la empresa ABC y Juan Montalvo, simplemente voy a estar repitiendo unos o unos 2. Y este dato 1 y 2 pesa mucho menos que ABC y que X y Z. ¿Sí? Ahora, nuestra base de datos ya estaría en la tercera forma normal y se vería así. Y aquí hay que seguirle aplicando normalización a cada tabla. Por ejemplo, quedaría pendiente la normalización de empresa. Habría que revisarle uno a uno las formas normales para, para eliminar grupos de datos. ¿Sí? Eso lo veremos más adelante. Por ahora, lo que necesito que hagan ustedes es que este documento lo lean a partir de la página número, déjenme ver, ¿ya? A partir de la página número 17, sí, a partir de la página número 17 hasta la 22, que es la última, ¿sí? De la 17 a la 22 que lo lean y me hagan un resumen y ese resumen lo suban a evidencia de clase, ¿sí? Eso sería toda la actividad de hoy, chicos.